más frecuente la lesión del nervio peroneo o nervio ciático oblícuo externo que la lesión del nervio tibial. En la luxación de rodilla van a haber lesiones multiligamentarias. A veces el paciente llega, pero ya llega con la rodilla reducida, pero sí un gran edema, mucho dolor, y al primer examen son rodillas totalmente inestables. Si hay una lesión vascular, es cirugía de urgencia. Justo sus compañeros que estaban conmigo les enseñaba que el fin de semana recibió una fractura expuesta con lesión de la arteria poplitea, pero todas las partes blandas estaban destruidas. Entonces se le colocó, el vascular entró, le hizo un bypass hacia el pie, esperando que haya un reflujo, un flujo retrógrado de sangre hacia la zona dañada, en las partes blandas que cubren la tibia, o sea, hacia el sóleo, hacia los gemelos. Es un paciente joven, estamos en salvarle la pierna, pero había lesión vascular. Lo trajeron desde una mina de Ayacucho y lo hemos operado después de 8 horas. Entonces, esperemos que las cosas vayan bien. ¿En cuánto tiempo idealmente debería entrar una lesión de estas? Menos de 6 horas, ¿cierto? Y puede llegar así el paciente. Si es que llega así, miren, por aquí pasa la arteria femoral, poplitea, se convierte en tronco tibio peroneo. Definitivamente aquí se ha dañado la arteria, no hay otra. Por acá y por detrás del nervio, perdón, hacia el lado lateral, que tenemos también, tenemos el nervio peroneo. Este nervio, en el mejor de los casos, va a ser una neuropraxia. En el mejor de los casos, es que no se seccionado. Entonces, esto es una emergencia. Y definitivamente, para que se haya desplazado así, ¿qué se ha roto? A ver, se ha roto el ligamento colateral medial, colateral lateral, ¿qué más? Y los cruzados. El tendón popliteo también. Esto es una rodilla inestable, totalmente. Muy bien. Algo súper frecuente, y lo van a ver a cada rato todos los futbolistas, las lesiones meniscales. Los meniscos, recuerden, son como estas medialunas en ambos platillos tibiales. ¿Qué funciones tienen los meniscos? De amortiguación, absorben las cargas axiales que van del fémur hacia la tibia, le dan estabilidad a la rodilla. ¿Por qué le dan estabilidad? Porque aumentan la superficie de contacto, aumentan la superficie de contacto del cóndilo con el menisco. O sea, si no hubiera menisco, el contacto sería de esta zona nada más propiamente con el platillo. ¿De acuerdo? Entonces ayudan en la estabilidad, distribuyen el líquido articular y reduce la fricción y protege de esta forma, además de amortiguar, reduce la fricción y por lo tanto protege el cartílago articular, o sea, disminuye la posibilidad de artrosis. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pueden dar las lesiones meniscales? Lo más frecuente es rotación violenta en semiflexión, los quiebres, jugando fútbol o algún deporte de ese tipo, en tenis por ejemplo también. Los cambios de dirección brusca con la rodilla en semiflexión pueden producir una rotura meniscal. Cuando hay una hiperextensión, una patada al aire, puede ser por aplastamiento también. Con más frecuencia hay lesión del menisco medial. Acuérdense, el menisco medial se daña con más frecuencia. ¿Cómo se evalúa? Van Murray y Capley. Van Murray, se colocan los dedos justo en la línea articular y se hacen rotaciones en semiflexión. Y lo mismo haciendo una presión hacia abajo, con el paciente boca abajo, y le vamos a generar dolor al cerrar el espacio donde está el cartílago articular, donde está el menisco. Pueden ser lesiones de todo tipo, pequeñas, en asa de balde compleja,
Aquí vemos 2 asas de Val de esto, pero duplicado. ¿Qué se hace? Normalmente una meniscectomía parcial artroscópica. Otras alternativas son las suturas meniscales y el trasplante meniscal. ¿Qué pasa con las suturas? Tenemos aquí que el menisco cortado, un corte axial del menisco nos va a dar una zona blanca poco irrigada, una zona roja blanca y una zona roja. Esta es la zona realmente bien irrigada. La zona que más se daña, ¿cuál es? La blanca. Y esta zona no la vamos a poder suturar porque simplemente no va a servir de nada. Por ejemplo, aquí hay una rotura en la zona roja y sí, esta es la maqueta y esta ya es una imagen del artroscopio, cómo está quedando una sutura meniscal. Y esto ya se está probando en deportistas de competencia, el trasplante meniscal. El problema es que es difícil encontrar una medida adecuada del menisco dañado para ser trasplantado, ¿no? Pero ya se está haciendo los intentos de hacer trasplantes meniscales. Todavía, digamos, está en estudio. Cuando ustedes acaben ya posiblemente sea más frecuente. Aparte que no es fácil conseguir en nuestro medio un banco donde hayan meniscos. Y las lesiones ligamentarias. Se lesiona sobre todo en actividades deportivas, aún sin contacto, puede ser también accidentes de tránsito. Más frecuentes son lesiones del del ligamento cruzado anterior y del colateral medial. Entonces ya vamos a acordarnos. ¿Cuál es el menisco que con más frecuencia se daña? El medial. Los cruzados, ¿cuál es el que más se daña? Y los colaterales, ¿cuál se daña más? El medial. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos hay una cantidad enorme de lesiones de cruzados que son reparados al año. Una lesión del cruzado anterior, 6 meses de ausencia deportiva. Sí, no hay que, yo quería jugar y nada. La mayoría de las lesiones se producen con la rodilla en flexión. Puede producirse también con hiperextensión, un golpe en vacío, como les mencioné hace un rato. Las lesiones del cruzado posterior puras no son frecuentes, pero pueden darse. Pero generalmente cuando se daña, se daña junto con la de colateral medial. Cajón anterior, cajón posterior, y uno siente que la rodilla se va hacia adelante y hacia atrás. El bostezo para ver lesiones ligamentarias, con la rodilla en semiflexión, unos 20 grados, hacia ambos lados, y la prueba de Lashman, uno agarra tanto el fémur como la tibia y mueve adelante y hacia atrás. En los esguinces leves de rodilla, generalmente solo hay hiperlaxitud, hay dolor en el movimiento del bostezo, pero no encuentras nada más. En un esguince moderado puede haber una equimosis leve, puede haber derrame articular, pero sí estando en la rodilla todavía estable. Sin embargo, un esguince grave, sí va a haber un hematoma más extenso, como ven, se va hasta el tobillo, y va a haber un bostezo positivo. Puede haber lesión, como ven, este es el nervio. Acá tenemos la cabeza del peroné, acá está el nervio, ven esta rayita de acá, es el nervio. Y en el momento del trauma puede haber una lesión del ciático óptico externo. Los esguinces pueden acompañarse de abulsiones como en este caso de la tibia, abulsiones del peroné. Siempre ahí cerquita está, o muy pegado, está el ciático óptico externo.
Cuando el bostezo es de gran amplitud se produce lesión de ambos ligamentos cruzados y se acompaña de lesiones periféricas y de meniscos. La lesión ligamentaria más frecuente es la lesión del cruzado anterior, acuérdense. La lesión del cruzado posterior, un accidente por... Cuando hay choques de frente, ¿qué daños pueden haber? Ya mencionamos uno hace un rato. Fractura de rótula. ¿Qué más? Fractura de cadera. ¿Y qué más puede haber en la cadera? Luxación posterior en la cadera. ¿Y en la pelvis puede haber daño también? Rotura de la columna posterior del acetábulo, ¿cierto? Y también puede haber lesión del ligamento cruzado posterior. Si el impacto fue más hacia la tibia, empuja la tibia hacia atrás y rompe el cruzado. Esas son algunas de las pocas situaciones en las que hay lesión pura del cruzado posterior. Siempre buscar las avulsiones, como les mencionaba hace un rato. Aquí hay una avulsión de la espina, avulsión tanto de ambos huesos, del peroné como de la tibia. El tratamiento se debe buscar una rodilla estable, proteger meniscos, mantener un arco de movilidad completo y cuanto antes se pueda un retorno a la actividad deportiva. ¿Cómo se corrigen estos problemas? El ligamento roto no lo puedo suturar, eso ya no va a servir, lo tengo que reemplazar. Entonces hago un túnel en la tibia y en el fémur, que para el cruzado anterior, y lo reemplazo con injertos de tendón, o puedo usar también tendón rotuliano. Saco un pedazo de la inserción de la tibia y un pedazo de la inserción de la rótula y lo paso y lo fijo con tornillos. Eso se hace por vía artroscópica. Esta es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Bueno, más bonito el esquema, y esto le da estabilidad anteroposterior. El ligamento cruzado posterior es muy parecido, es más complicado porque el ingreso es más posterior, obviamente. Ahora, cuando son lesiones parciales, un esguince de primero o segundo grado, normalmente al paciente le vas a poner yeso 2 o 3 semanas, inmovilizado, y luego no queremos que haga rigidez, entonces le permite flexión. Pero como el paciente va a caminar, tienes que protegerlo de alguna manera. Entonces se le indica una rodillera articulada. Esto de acá es una bisagra metálica, de manera que le va a dar ya cierta estabilidad. Y es muy importante también la fisioterapia en estos casos. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta?